Esto me pasó hace 4 años en Quito, Ecuador. Tenía 24 años y hacía poco había muerto mi papá por un infarto. Fue muy repentino, y yo quedé con muchas cosas que nunca le dije. Me sentía con culpa, y eso me llevó a hacer algo que jamás había pensado en mi vida: intentar contactarlo. Una amiga me habló de la Ouija. Me dijo que ella lo había hecho una vez y que, si uno lo hacía con respeto, funcionaba. No sé si estaba muy vulnerable o si de verdad quería creer. Pero esa noche preparé todo yo solo. No usé tablero comprado. Imprimí uno de internet. Puse una vela blanca y una foto de mi papá al lado. Me senté frente al tablero con un vaso pequeño. Estaba completamente solo. Pregunté en voz baja: ¿hay alguien aquí? Pero nadie respondió. Volví a preguntar: papá, ¿estás aquí? El vaso no se movía, pero el ambiente se sentía extraño, como si el aire estuviera más pesado. De pronto, sin que yo lo esperara, el vaso se fue lentamente hacia el sí. Me congelé. No podía ni hablar, pero seguí. Pregunté: ¿eres tú? El vaso se movió lento, letra por letra diciendo sí. Así que seguí preguntando: ¿estás bien? ¿Me escuchas? Pero solo respondía lento: pero sí. Me dijo que me extrañaba, que estaba bien, que me perdonaba. Yo lloraba y sentí alivio. Pensé que todo era real, hasta que le hice una pregunta que solo mi papá podía saber. ¿El cuál era? ¿Cómo se llamaba el perro que tuvimos en la infancia? Pero el vaso no respondió nada. Así que esperé. Repetí la pregunta, pero nada. Y de repente se movió. No importa. Ahí sentí un escalofrío, porque mi papá nunca hubiera dicho eso. Él siempre hablaba del perro porque lo quería como un hijo más. Algo temeroso pregunté: ¿eres realmente mi papá? Pero nuevamente hubo silencio. Luego el vaso se movió. Yo soy todo. Ya asustado pregunté qué significaba eso, pero no respondió directamente. Empezó a formar otras palabras sin sentido como vacío, sangre, más allá. Me levanté de inmediato, tiré el vaso, apagué la vela. En ese momento escuché un ruido en el pasillo de mi casa. No tengo mascotas, no había nadie más, pero juraría que escuché pasos. Desde esa noche empezaron a pasar cosas. Puertas que se abrían solas, sombras en el pasillo. Y una noche desperté y vi a alguien parado en la esquina de mi cuarto. No se movía, pero lo sentía mirarme. No volví a jugar la Ouija. Lo que fuera con lo que hablé no era mi papá. Y desde entonces siento que algo se quedó conmigo. Después de esa noche no dormí bien por varios días. Me levantaba a cada rato, y siempre sentía que algo me observaba. A veces, justo antes de quedarme dormido, escuchaba golpes en la pared, pero no eran golpes fuertes, eran como si alguien tocara suave, 3 veces seguidas. Como si quisiera que le abra. Intenté hacerme el loco. Me repetía que todo estaba en mi cabeza, que había sido una experiencia emocional fuerte y que lo que fuera que sintiera por culpa del duelo, nada más. Pero las cosas no pararon ahí. Una noche, estaba viendo televisión en mi cuarto. Eran como las 11. De pronto, sin razón, la pantalla se puso negra. Pensé que se había ido la señal, pero no. La pantalla seguía encendida, solo que se había puesto en negro. Y en el reflejo vi algo. Alguien detrás de mí. Salté de la cama. Me giré tan rápido que me mareé. No había nadie. Revisé toda la casa. Todas las luces encendidas, pero nada. Pero lo peor fue que en la pantalla, justo antes de apagarse, vi claramente una figura alta, parada detrás de mí. No tenía rostro. Solo una silueta oscura. Después de eso empecé a tener pesadillas. Siempre eran iguales. Yo volvía a jugar la Ouija, preguntaba por mi papá, y algo respondía. Pero esta vez salía del tablero, un rostro negro, alargado, con una sonrisa torcida y los ojos completamente vacíos. Me decía cosas que no entendía, pero su voz no sonaba como humana. Era como una mezcla entre muchas voces al mismo tiempo, como un eco grave dentro de una cueva. Me despertaba sudando, y más de una vez llorando.
Intenté contarle esto a mi mamá. Le dije que me sentía raro desde que hice eso. Ella no lo tomó bien. Me gritó. Me dijo que no debía haber jugado con esas cosas, que eso abre puertas que no se pueden cerrar. Me llevó donde un sacerdote. Me echó agua bendita en la casa y oró. Pero eso empeoró todo. Esa misma noche, mientras dormía, escuché una voz. No fue un sueño. Estaba despierto. La voz salió del rincón del cuarto. Era grave, pero también distorsionada. Mencionó mi nombre. Y luego, como si se burlara, dijo: yo no me fui. Después de esa noche en que escuché esa voz decir yo no me fui, ya no me sentí solo en la casa nunca más. Era como si todo el tiempo alguien estuviera conmigo. No lo podía ver, pero lo sentía. Y no era una sensación neutral. Era hostil. Como si algo me tuviera rabia. Como si hubiera abierto una puerta que no debía tocar. Comenzaron los olores. En distintos rincones de la casa se sentía de repente un olor fuerte a podrido. No duraba mucho. Eran segundos. Pero aparecía sin razón. Y siempre venía acompañado de una bajada brusca de temperatura. Un día fui a bañarme y cuando salí del baño, encontré la puerta de mi cuarto abierta de par en par. Yo juraría que la dejé cerrada. Y en mi cama, encima de las sábanas, había una palabra escrita con algo que parecía tierra o polvo negro que decía: miente. No entendía a qué se refería, pero sentí como si fuera una amenaza, como si me estuviera acusando de algo. Desde ahí, las cosas se salieron de control. Empecé a tener pensamientos que no eran míos. Me pasaba que de pronto, tenía imágenes en la cabeza, como si recordara cosas que nunca viví. Me veía en un lugar oscuro, una cabaña o un cuarto sin ventanas, y alguien gritaba pidiendo ayuda desde abajo. Era una mujer, creo. Yo no hacía nada en la visión. Solo miraba, como si el que estuviera viendo eso no tuviera emociones. Y no solo eso. Empecé a perder tiempo. Una vez desperté en el sillón de la sala, con las luces apagadas, y el televisor prendido con estática. Eran las 3 de la mañana. Lo raro es que yo recordaba haberme acostado a dormir a las 10 en mi cama. Y lo más extraño es que tenía tierra en los pies. No sé si me levanté dormido o si algo más me había movido. Intenté grabarme mientras dormía. Puse el celular en modo video, apuntando hacia la cama. No esperaba grabar nada. Solo quería demostrarme que todo era psicológico. Pero cuando vi el video al día siguiente, se me heló la sangre. A las 2:46 de la mañana, en el video se ve como mi cuerpo se levanta solo, de una manera extraña, como si no tuviera peso. Me quedo parado junto a la cama por unos segundos, sin moverme, y luego salgo caminando hacia la puerta. Pero lo peor no fue eso. A las 2:49, alguien más entra en la habitación. No se ve claramente. Es una sombra más oscura que la oscuridad del cuarto. Pasa por detrás de la cámara y susurra algo en un idioma que no reconocí. El video se detiene en negro. El celular se apagó solo después de eso. Esa fue la última vez que dormí en esa casa. Después de ver ese video, agarré mis cosas y me fui donde un amigo. No podía quedarme solo en esa casa. A los pocos días, mi mamá me pidió que regresara porque ella sentía que el ambiente estaba extraño, aunque no sabía explicarlo. Le dije que no quería, pero terminé cediendo porque ella también empezó a tener experiencias. Una noche me llamó llorando, diciéndome que la televisión se encendió sola y que comenzó a reproducir un audio. No video, solo un sonido fuerte, distorsionado, como voces mezcladas. Duró 15 segundos. Luego se apagó. Esa fue la primera vez que ella creyó de verdad que había algo más. Volví, pero esta vez limpié mi cuarto, saqué todo, hasta el tablero de la Ouija lo envolví y lo tiré al río más cercano. Pensé que eso cerraría lo que abrí, pero no fue así. A las 2 noches, volví a soñar con mi papá, pero ya no era él. Era una versión de él, con los gestos parecidos, su voz, pero había algo en su forma de hablar que no era normal. En el sueño, él me abrazaba, pero el abrazo no se sentía humano. Sentí un frío que me traspasó los huesos.
Cuando me alejé, su cara no tenía ojos, solo cuencas vacías, y de su boca salía un susurro que me dijo: «¿Ya me conoces?». Me desperté gritando. Tenía la camisa empapada en sudor. Pero lo peor fue que olía al perfume que usaba mi papá cuando estaba vivo. Ese olor estuvo en mi cuarto toda esa madrugada. Mi mamá también lo sintió. Me dijo que se despertó con la misma fragancia, y que escuchó a alguien llorar en la sala, como si fuera un niño. Ese día decidí buscar ayuda. Un excompañero de colegio me puso en contacto con un señor que se dedicaba a limpiar casas con energía pesada, según él. No era religioso, pero decía saber mucho de eso. Fue una de las experiencias más extrañas que he vivido. Cuando entró a mi casa, se quedó callado unos segundos, luego dijo: «Aquí no hay un muerto. Hay algo que se hizo pasar por uno». Yo no le había contado nada. Nada. Solo le dije que había jugado la ouija. Ni siquiera le mencioné que había intentado hablar con mi papá. Pero él dijo: «Querías hablar con un familiar, ¿verdad? ¿Un papá?». Ahí me puse helado. Le pregunté cómo sabía eso. Me miró y dijo: «Porque él sigue aquí. Pero no es tu papá. Solo tomó su forma. Hizo una limpieza con humo, con hierbas y unas oraciones que nunca había escuchado. En cierto momento, comenzó a vomitar. Literalmente. Se agachó en la sala y vomitó un líquido espeso, negro, que olía a hierro, como a sangre oxidada. «Eso no es mío», me dijo temblando. Estuvo 2 horas ahí. Me pidió que no volviera a usar nada que tenga que ver con espiritismo, que lo que abrí no se cerraba fácilmente. Me dijo que ya no estaba solo, que algo se me había pegado, como una sombra. Después de esa limpieza, me sentí algo más tranquilo por unos días. Pero lo raro fue que ahora otras personas empezaron a ver cosas. No solo yo. Una prima que vino a visitarnos, se quedó a dormir una noche en el cuarto de visitas. Al día siguiente amaneció con marcas en los brazos, como rasguños. Estaba pálida y llorando. Me dijo que durante la madrugada vio a un hombre parado junto a la ventana, que pensó que era yo, pero cuando le habló, el hombre desapareció. Solo se desvaneció, y al rato sintió que alguien se le subía encima mientras dormía, pero no podía moverse. Después de eso, nadie más quiso quedarse en la casa. Una tarde estaba con mi mamá viendo televisión y escuchamos que alguien tocó la puerta de la cocina, pero con fuerza, como si fuera con los nudillos. Pensamos que era un vecino. Fui a abrir, y no había nadie. Pero lo más raro fue que la ventana del comedor se empañó completamente, como si alguien hubiera respirado muy fuerte ahí. Y en el centro del vidrio, apareció una marca, como una mano con los dedos muy largos. Mi mamá lo vio también. Ya no había cómo negar que algo estaba con nosotros. Volví a contactar al hombre que hizo la limpieza, pero no me contestaba. Lo busqué en redes, con el nombre que me habían dado, pero nada. Pregunté a mi amigo, y me dijo que el señor se había ido del pueblo repentinamente, sin avisar a nadie. Solo desapareció. Sentí que me había dejado solo con esto. Una noche tuve una especie de visión. No fue un sueño. Sé que no estaba dormido. Estaba acostado con los ojos cerrados, pero despierto. Y de pronto sentí como si mi cuerpo se hundiera en el colchón, como si algo me jalara hacia abajo. Abrí los ojos, y el techo del cuarto se veía lejísimos, como si estuviera en un túnel. Y en ese momento, escuché otra vez esa voz con tono de mi papá, pero más grave, más lenta. Me dijo al oído: «Si quieres ver dónde estoy, solo di que sí otra vez». No respondí, ni moví un músculo. Solo traté de pensar en mi papá real, en cómo era su risa, sus manos, su manera de hablar. Y en ese instante todo se cortó como si me desconectaran. Pero al levantarme, tenía en la lengua un sabor a metal. Y en la almohada, había un pequeño mechón de cabello, que no era mío. Era de alguien con cabello más largo y más grueso. Yo tengo el cabello corto. Después de esa noche, ya no me atrevía a dormir solo. Cada vez que lo intentaba, sentía que algo estaba dentro de mi cuarto, como si me observara desde las esquinas más oscuras.
La luz de la lámpara se apagaba sola o titilaba sin razón. Mi mamá ya dormía con la televisión prendida y una vela encendida en su habitación, aunque nunca fue creyente de nada. Pero lo más raro pasó con mi amiga Angie. A ella le conté todo lo que me estaba pasando. Siempre fue escéptica, hasta que decidió venir una tarde a hacerme compañía. No se quedó a dormir. Solo estuvo unas horas hablando conmigo en el comedor. Esa noche, a las 2 de la madrugada, me mandó un audio llorando. Me dijo que alguien le había hablado con mi voz, pero no por llamada ni por mensaje. Lo escuchó dentro de su casa. Me juró que era mi voz, pero distorsionada, que al escucharla, la temperatura bajó en su cuarto, y que al darse la vuelta vio una figura parada junto a su espejo, muy alta, y que se desvaneció cuando gritó. A los 2 días, Angie empezó a tener pesadillas donde yo aparecía muerto, como si estuviera en un ataúd, pero hablándole con los ojos abiertos, diciendo cosas que ella no entendía. Me pidió llorando que no volviera a escribirle por un tiempo. Ahí entendí que esto ya se estaba saliendo de control. No solo me seguía a mí, se le estaba pegando a otras personas. Empecé a buscar a alguien más que me pudiera ayudar. Me recomendaron a una mujer mayor que trabajaba con oraciones antiguas y tenía experiencia con casos parecidos. Fui hasta su casa, en un sector rural. Cuando le conté lo que hice con la ouija y lo de mi papá, cerró los ojos como si ya lo supiera todo. Me dijo algo que no voy a olvidar. Tú no hablaste con tu papá. Hablaste con algo que estaba esperando que tú lo invitaras. No tiene nombre humano. Se metió por tu dolor. Le pregunté cómo sacarlo. Me dijo que no podía garantizar que se fuera, pero que lo más importante era romper el vínculo emocional, que yo debía dejar de pensar en eso, de buscar a mi papá, de extrañar. Que esa tristeza es lo que alimenta a esa cosa. Intenté hacer lo que me dijo. Oraciones, silencio, cortar recuerdos. Pero no es fácil olvidar a un padre. Y cada vez que sentía que lo lograba, ocurría algo que me hacía recordarlo de nuevo. Un olor, un sonido, una canción. Y entonces él regresaba con su cara y con su voz, pero con los ojos muertos. Después de la visita a la señora que me advirtió sobre el vínculo emocional, traté de enfocarme en otras cosas. Me alejé de redes, de conversaciones, incluso de los objetos de mi papá. Guardé sus fotos, sus cosas, todo. Pero lo que me perturbó más fue que la entidad no solo imitaba su voz o su rostro, también sabía cosas que solo él y yo conocíamos. Una noche, mientras trataba de dormir con música suave, me despertó un golpe seco en la puerta del armario. Me levanté y cuando me acerqué, escuché desde adentro su voz. No la del ente, no distorsionada, la voz exacta de mi papá. Me dijo: ¿te acuerdas del anillo que te escondí en la caja del altillo cuando cumpliste 15? Todavía lo tienes, ¿verdad? Eso me congeló. Nadie sabía eso. Ni siquiera mi mamá. Solo mi papá y yo. Ese día, cuando cumplí 15, me regaló un anillo de plata que él había usado de joven. Pero para que fuera una sorpresa, lo escondió en una caja polvorienta en el altillo y me mandó a buscarlo con una pista escrita a mano. Me senté en la cama sin saber qué hacer. Me agarré la cabeza, respirando rápido. Eso no lo podía saber algo inventado. ¿O sí? A la mañana siguiente, fui al altillo. La caja estaba intacta. El anillo estaba ahí. Pero cuando lo tomé, sentí un escalofrío tan fuerte que se me durmieron los brazos. Como si algo me recorriera por dentro. Esa noche, volví a soñar. Pero esta vez no era mi papá quien aparecía, sino yo. Me veía a mí mismo, acostado en mi cama, pero más delgado, con la cara hundida, pálido, y parado al lado mío. Había algo que parecía un hombre, pero no tenía rostro, solo una cara lisa, como de cera, y me decía con mi voz: él ya no está, pero yo sí. Desperté sudando, con el pecho apretado. Y lo peor fue que en mi mesita de noche, donde no había dejado nada, estaba el anillo. El mismo que había guardado en la caja del altillo bajo llave. 2 días después, fui a buscar a la señora que me ayudó antes. Pero su hija me dijo que estaba en cama,
con fiebre y sin poder hablar desde hace una semana. Que cada vez que alguien intentaba hablarle sobre mí o sobre la ouija, empezaba a llorar en silencio con los ojos cerrados. Ya ni los que sabían del tema querían acercarse a mí. Sentí que algo me había marcado, que me había dejado una especie de señal que otros podían sentir. Y fue ahí cuando hice lo que nunca pensé hacer. Volví a sacar la ouija. No porque quisiera, sino porque quería acabar con esto. Esa noche no me importó nada. Estaba solo en casa. Apagué todas las luces. Me senté en el suelo con la tabla, la misma que había guardado desde aquel primer día, la misma con la que todo empezó. Saqué una vela vieja, la puse al centro, y puse mis manos sobre el vaso invertido. Solo quiero que esto termine. No te quiero aquí. No eres bienvenido. Vete. Dicho esto, solo hubo un silencio. La llama de la vela parpadeó, pero el vaso no se movió, así que insistí diciendo: ¿estás ahí? Pero nuevamente hubo un silencio. Insistí preguntando: ¿eres tú el que se hace pasar por mi papá? Y fue ahí que el vaso se movió lentamente hacia el sí. No temblaba, no hacía ruido, solo se deslizaba, como si supiera exactamente a dónde ir. Es ahí donde pregunté: ¿quién eres en realidad? Esperé unos minutos, pero no hubo respuesta. Insistí diciendo: ¿qué quieres de mí? El vaso se movió otra vez, señalando las palabras dolor. Me quedé mirando esa palabra. No la entendía al principio. Y entonces lo comprendí. No buscaba poseerme, ni llevarme, solo alimentarse de lo que yo sentía, de mi tristeza, de mi culpa, de mis recuerdos. Esa cosa vivía del duelo, de la herida abierta que nunca cerré por la muerte de mi papá. El vaso se volvió a mover sin que yo preguntara nada, señalando las palabras, el nombre. Yo no había pedido su nombre, pero él lo quiso dar. No quiero saberlo, dije en voz baja. El vaso empezó a moverse más rápido. Golpeaba las letras, una por una, pero no las reconocía. No eran del alfabeto en la tabla. Era como si formara algo con sentido para él, no para mí. Y luego, todo quedó en silencio. De pronto, todas las luces de la casa se apagaron, incluso las de la calle. Solo quedó la llama de la vela, que se alargó hasta casi tocar el techo, como si estuviera siendo jalada por algo invisible. Y lo escuché, no con los oídos, dentro de mi cabeza, como si alguien se metiera directamente en mis pensamientos. Una voz que dijo: tú me llamaste, tú me abriste, y ahora no puedes cerrarme. Me tapé los oídos, me arrojé al piso y grité. Pero esa voz no venía del aire, venía de mí. Minutos después, desperté desmayado, con la tabla partida en dos frente a mí. El vaso no estaba, pero lo peor no fue eso. Fue cuando vi mi reflejo en el espejo del comedor, y vi a mi papá de pie justo detrás de mí, en silencio. No me hablaba, no se movía, solo me miraba con los ojos completamente negros. Me giré de inmediato, y no había nadie, pero en el espejo seguía estando. Desde esa noche, cada espejo en mi casa aparece empañado por dentro, como si algo respirara desde el otro lado. Y entendí que la ouija no abre una puerta para hablar con los muertos, abre una puerta para que algo entre. Y esa puerta ya no se puede cerrar. Después de lo del espejo, no pude quedarme en esa casa. Me fui a vivir unos días donde un primo. No quise contarle nada. ¿Cómo explicarle que veía a mi papá reflejado en los espejos cuando ya llevaba 5 años muerto? Busqué ayuda en foros, videos, hasta en libros viejos que hablaban sobre entidades que se hacen pasar por seres queridos. Aprendí que muchas veces, cuando uno se abre emocionalmente con dolor, con duelo, algo puede aprovecharse. Y si encima usas la ouija, peor todavía. Contacté a un tipo por internet. Le decían Álvaro, aunque dudo que fuera su nombre real. Se notaba que sabía. Me dijo que a veces, lo único que se puede hacer no es expulsar al ente, sino cortarle el lazo emocional que le da poder. Y que en mi caso, ese lazo era el dolor por mi papá, el anhelo de seguir hablándole, de sentirlo cerca. Ese era el anzuelo. Tienes que despedirte de verdad, pero desde la gratitud,
no desde el dolor, y nunca más volver a invocarlo, nunca más pedir señales, solo dejarlo ir. Me pareció fácil de decir. Pero, ¿cómo se hace eso realmente? Me pidió que regresara una última vez a la casa, con un objeto que haya sido importante entre mi papá y yo. Llevé una carta que él me había escrito antes de fallecer. La última. Nunca la pude leer bien sin quebrarme. Encendí una vela, puse la carta sobre la mesa, y hablé en voz alta solo. Papá, si eres tú el que todavía está aquí, te agradezco todo. Pero si no eres tú, también te digo que ya no te necesito. Ya no te busco. Ya no abro ninguna puerta. La vela empezó a parpadear muy fuerte. Sentí esa presión en el pecho, esa sensación de que me observaban. Pero esta vez no me dejé ganar por el miedo. Saqué un encendedor y quemé la carta. Mientras se consumía dije, adiós, y no vuelvas. La llama se apagó sola. No hubo explosión. No se rompió nada. Solo silencio. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. Desde entonces, ya no lo veo en los espejos. Ya no hay voces. La ouija la destruí por completo. Y lo más importante, aprendí a no buscar señales donde solo hay ausencia. No sé si era mi papá al principio, o si desde el primer día fue otra cosa haciéndose pasar por él. Pero lo que sí sé, es que hay cosas que no deberían tocarse. Y el mundo de los muertos no es ningún juego.